capital de trabajo. También es posible visualizarlo. Esto utilizando los valores o subtotales. Pero ¿qué pasa si yo tengo desagregado esta inversión tangible? Terreno tiene un valor, construcciones tienen nuestro valor, equipos tienen nuestro valor. Esta tabla va a resultar corta, ¿no? Porque aquí hay que añadir diferentes conceptos y cada uno con sus montos, cada uno con sus montos. De igual manera, intangible detallado, capital de trabajo detallado, porque va a contener muchos más ítems, ¿no? Con esos valores, también usted puede generar estos porcentajes, ¿ya? Si usted tiene todos los valores, y seguramente en el cuadro que ustedes han visto de inversiones en la tarea, había varios ítems, ¿no? Y seguramente han trabajado ustedes con valores monetarios, pero faltaba agregar los valores porcentuales. ¿En base a qué? A los valores que tienen cada uno de estos conceptos o ítems que hacen el total. Y al final también va a resultar 100%, ¿no? 100%. El terreno no sé cuánto por ciento representa de 60, el edificio no sé cuánto por ciento representa de 60, porque va a aparecer aquí. ¿Ya? Esto quiero remarcarles porque así se ordenan la información básica dentro de lo que se llama inversiones, dentro del cuadro de inversiones. Y por supuesto, estos montos también se descomponen en cronograma, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto. Esto, si la inversión es de 130.300, saber en qué tiempo se va a ejecutar. De repente en un año, entonces hay que hacer un cronograma de inversiones considerando 12 meses. 12 meses. Mes 1, mes 2, mes 3, hasta el mes 12. Y estas cuentas lo mantenemos en la columna izquierda y en este cronograma se tiene que hacer de acuerdo a cada uno de estos rubros. El terreno, ¿cuándo se va a adquirir? ¿Cuánto cuesta? En la construcción, de repente va a abarcar 1, 2, 3 meses, ¿no? O 3 meses, 1, 2, 3, y en cada mes cuánto se va a gastar. Pero como parte del valor del edificio que están haciendo. Y así sucesivamente. Y sale un cronograma. Situación también que lo he presentado en la sesión anterior, en unos diagramas, ¿no? Es el programa de inversiones. Ok, un detalle más. Un detalle más. Los intangibles, si puedo utilizar una flechita mejor aquí. Los intangibles, fíjense dónde estoy poniendo la flechita. Es decir, cada una de estas cuentas, de estos ítems o conceptos, son sujetos de depreciación. Son sujetos de depreciación. Excepto el terreno. Voy a poner aquí. Son sujetos de depreciación. Menos el terreno, el valor del terreno, que por el contrario puede ser reevaluado. Excepto terreno. Pero los demás ítems son sujetos de depreciación. ¿Cómo qué? Las construcciones y edificaciones son sujetos de depreciación. La maquinaria, los equipos, sujetos de depreciación. El mobiliario, sujetos de depreciación. Y todos los demás, excepto el terreno. Excepto el terreno. Y fíjense que estoy haciendo esta pequeña presentación, ubicando perfectamente, ¿no?, que cualquier ítem de inversión tangible es sujeto de depreciación, excepto el terreno. Ahora, ¿qué pasa con la inversión intangible? Aspecto también que lo he tratado en algún momento, como pocos apuntan, ya es su problema de ellos, es su problema de ellos. ¿Qué hacemos con los intangibles? Con los intangibles, aquí voy a colocar. Aquí, con los intangibles, aquí están las cuentas de los intangibles en esta zona de los intangibles. También voy a hacer una flechita. Con estos valores
de cada uno de los ítems de los intangibles, generamos lo que se llama amortizaciones de cargos diferidos. Amortizaciones de cargos diferidos, ¿no? Amortizaciones de cargos o cargas diferidas, llamamos. ¿No? De cada una de estas cuentas de intangible. Amortizaciones de cargas diferidas. O simplemente amortizaciones. Yo prefería utilizar estos términos porque para evitar que se confunda con el concepto de amortizaciones de la deuda. En financiamiento se habla de amortizaciones de la deuda, pero en este caso se refiere a amortizaciones de cargas diferidas, es decir, lo que corresponde a la depreciación de los intangibles. Ahora, el capital de trabajo, eso más luego lo vamos a ver, el capital de trabajo tiene su propia metodología de cálculo, diferentes métodos que hemos presentado en la clase anterior, incluso en las copias tienen, y esto debe calcularse tanto para el año 0 o, si es el caso, para el año 1, 2, 3 del periodo operativo, en determinados casos. ¿Ya? Pero lo que quería mostrarles en este esquema es claramente que las depreciaciones se hacen a partir de cada una de las cuentas o ítems del tangible, excepto el terreno. Las amortizaciones de cargas diferidas a partir de los montos de cada uno de los ítems del intangible. ¿Correcto? Ahora, para calcular la depreciación existen diferentes métodos. Esto lo tratado en otros cursos. Nosotros simplemente le damos la aplicación, ¿no? Hay diferentes métodos. Para este caso, también existe, hay un método particularmente bastante utilizado, el lineal. En cambio, para las depreciaciones, tienen varios métodos, ¿no? La suma de dígitos, la regresión lineal, digo, el método lineal, ¿no? El método acumulativo, etc. Depende del nivel del estudio que se va a hacer para utilizar cuál de los métodos. En nuestras copias hemos adjuntado también un listado de métodos, claro que no están sus aplicaciones, solamente para recordarles que hay diferentes métodos. Uno de ellos va a ser el método lineal, el que vamos a utilizar a continuación. Es el más utilizado, especialmente en proyectos a nivel de perfil de proyectos. Pero si usted está haciendo un proyecto de prefactividad, seguramente va a utilizar un método más afinado. Bueno, hecho esta introducción, ya sabemos a partir de qué cuentas o ítems se calculan las depreciaciones. Vamos a hacer un ejercicio simple. Ojalá que el tiempo nos permita. Hablaba ya que hay diferentes métodos de depreciación. Uno de ellos es el nombre, valor de desecho o método contable. O más claramente, calcular del valor de desecho utilizando el método contable. Valor del desecho aplicando el método contable. ¿Y esto qué significa? Calcular el valor en el libro de los activos. Ahorita lo vemos. Calcular el valor en el libro de los activos. Una cuestión que quiero aclarar también. El valor de desecho para algunos expertos es voy a colocarlo incluso, valor residual. Valor residual. ¿No? Para algunos expertos. Que equivale a valor de desecho. Y para aplicar este método contable, simplemente se utiliza esta fórmula, monto a depreciar, de repente es por año, ¿no? Monto a depreciar por año, es igual el valor del activo sobre la vida útil contable según la legislación, en nuestro caso, nacional, ¿no? Valor útil contable según la legislación en términos de años. Eso lo vamos a aplicar más luego. Es la fórmula.
Aquí tiene que ver mucho la legislación. En nuestro país, por ejemplo, vamos a considerar lo siguiente, que la vida útil contable, según la legislación, en términos de años, es la siguiente. He tomado dos ejemplos porque hay mucho que trabajar aquí. La vida de las construcciones o edificaciones, la vida útil de las construcciones o edificaciones, según la normatividad, 20 años. Depende también del tipo de material. Depende del tipo de material. Vamos a considerar 20 años. Recuerden que edificaciones constituyen parte de los activos, lo que acabo de decir. Las construcciones están acá. Por tanto, son sujetas de depreciación. Otro elemento de los tangibles constituyen las maquinarias. Para este caso, la vida útil de la maquinaria será de 10 años. ¿Qué significa vida útil? Significa el número de años, más o menos, que un determinado activo puede funcionar normalmente, hasta que llega un momento en que ya por su depreciación, por su desgaste a través de los años, la maquinaria, al término del 10º año, se recomienda ser reemplazada por otra maquinaria de igual Aquí, característica. O en el caso de las construcciones y edificaciones, quiere decir que las construcciones y edificaciones, dependiendo del tipo de material, tienen un periodo útil en condiciones normales de 10 o 20 años, de 20 años. Después, bueno, ya depende de la decisión de la empresa, ¿no? Puede mejorar ese local antiguo o puede reemplazar por uno nuevo, ¿no? En este caso vamos a tener como ejemplo los siguientes valores. Se han hecho las siguientes inversiones en miles de dólares americanos. ¿Ya? Terreno, $12,000. Obra física inicial. ¿Ya? Aquí es un ejercicio muy interesante porque vamos a ver que las inversiones no solo se van a dar en el año cero, vamos a ver que aquí se van a hacer reinversiones durante el periodo correspondiente del planeamiento del proyecto. Es lo interesante de este ejercicio. No es una cuestión de siempre, ¿no? Que las inversiones solamente en el año cero, sino también hay reinversiones en algunos periodos. Bueno, volvamos a los datos. El terreno, naturalmente lo adquirimos en el primer año, ¿no? $12,000. Luego, obra principal, obra inicial, que significa que después todavía hay que hacer obras adicionales. Obra física inicial, $60,000. Obra física adicional a la anterior, $12,000. Miren, o sea, por concepto de obras, construcciones, hay dos datos. El presupuesto o la inversión de la obra inicial y el presupuesto o inversión de la obra adicional. ¿Ya? Ahora, vean esta partecita. Esto es un ejemplo, ¿eh? Porque, como les digo, esto también se puede ampliar con más datos, ¿no? Porque acuérdense que no solamente los componentes de un activo fijo son terrenos, obras y maquinaria, porque aquí hay equipos, herramientas, útiles, etcétera, etcétera. Pero basta estos tres ejemplos para tener claridad en esta parte. Se van a utilizar dos maquinarias, la maquinaria 1 y también se va a utilizar la maquinaria 2. Ahora, fíjense a este detalle. La maquinaria 1 en algún momento será reemplazada. Aquí en el diagrama ya podemos observar. La maquinaria 1 va a durar hasta cierto tiempo, después será reemplazado. Ahorita lo comentamos. ¿Correcto? Pero, dadas las características de este proyecto, seguramente la cantidad demandada va creciendo, ¿no? Como hay una demanda creciente, la producción tiene que también avanzar al mismo ritmo. O sea, tiene que incrementarse también la producción. Y para ello se requiere una máquina 3 adicional, ¿no? Porque estamos viendo de que la demanda está creciendo bastante, por tanto, respondemos con la oferta y por tanto, lo que inicialmente hemos programado
no cubría las necesidades de la demanda, por tanto hay que ampliar. Y además de la maquinaria 1 y 2, vamos a adquirir una maquinaria 3 adicional, ¿ya? Cuyos valores están acá. A partir de estos valores y a partir de estos ítems, jóvenes, vamos a ver primero el terreno después. Obra física inicial. Miren, la obra física inicial, sus valores están acá. Ahorita lo explicamos. Pero me refiero aquí a las depreciaciones. Estos valores corresponden a las depreciaciones. Estamos aplicando esta fórmula. Ahorita lo explico. Estamos calculando las depreciaciones. En realidad, aquí debía ser cálculo de depreciaciones y valor de desecho, el título. Me olvidé de poner, ¿no? Cálculo de depreciaciones y valor de desecho, aplicando este método, ¿no? También debo aclarar una vez más, el periodo de planeamiento de este proyecto es de 10 años, ¿ya? El periodo de planeamiento, el horizonte de planeamiento de nuestro proyecto es de 10 años. Bueno, veamos cómo se han calculado estos valores de depreciación, que son valores de depreciación para cada caso. Miren, esto es sencillo. Como les digo, este es el método más fácil y el más utilizado en muchos estudios. Les voy a mostrar. Simplemente es un cociente. ¿Qué dice la fórmula? El valor de la depreciación anual es obtenido a partir de este cociente. Dividir el valor del activo, en este caso la obra es $60,000, y dividir por la vida útil contable de ese activo en términos de años. Y aquí tenemos que el valor útil de la construcción es de 20 años. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos dividiendo 60,000 sobre 20. Como este valor yo quiero calcular también para los siguientes periodos, ojo, recuerden que esta fila corresponde a las depreciaciones de la obra física. Por eso que aquí congelamos, ¿no? Prefijamos dólar de dólar 13 sobre dólar de dólar 8, porque estos dos valores, 20 y 60,000, van a ser constantes durante el periodo. Es el método lineal. Y eso es lo que tenemos aquí a continuación. Si ustedes ven, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, hasta aquí. Voy a demarcar con una frontera, ¿ya? Hasta aquí. En realidad el cuadro es todo, ¿no? Pero vamos a demarcar hasta aquí. ¿Ya? Hasta aquí. Voy a demarcarlo así. ¿Ya? Y aquí están los años, ¿no? Esos son el número de años del periodo. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente? Dice que se va a hacer, debido, ya se ha indicado hace un rato, ¿no? Debido a que la demanda del mercado va aumentando, tiene una buena aceptación del producto que quiere poner a más este proyecto, una buena. Por tanto, también hay que pensar en, según ese comportamiento del aumento de la demanda, hay que aumentar los niveles de producción, porque la máquina, o digo, la obra inicial no va a cumplir todas esas expectativas. Por tanto, se programa una obra física adicional. ¿A partir de qué año? A ver si me dicen, jóvenes. Lean, pues, rápido. Lean, línea, por favor. 6. Repita, señorita. Desde el año 6. No le escucho. Aumente su volumen, señorita. Desde el año 6. Ya del año 6. Un poquito levante la voz porque apenas escucho. Quiere decir que se va a hacer una obra adicional a partir del año 6. Está claro. En esta fila tiene que constituirse. ¿No? ¿Y qué hacemos para calcular 600? El mismo procedimiento, utilizando esta misma fórmula, pero en otro momento. Esa es la diferencia. En otro momento. ¿No? La obra adicional cuesta 12,000 sobre 20. Nosotros hacemos la división como corresponde, sobre 20. ¿Ya? Pero un momentito. Recuerden que nuestro límite para nuestro planeamiento es el año 10, hasta aquí. Y hasta acá. ¿Qué hacemos? Solamente calculamos las depreciaciones hasta el límite del horizonte de nuestro proyecto, hasta aquí.
Pero acuérdense que esta depreciación va a continuar, porque aquí miren cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 5, pero todavía falta depreciar 15 años. Eso se dará en los siguientes periodos. Ahorita los explico, ahorita los explico. Pero lo que estamos calculando es la depreciación solamente hasta aquí, hasta el año 10, sabiendo que la depreciación va a continuar. Después veremos eso. Hasta aquí está claro. Puede que la ampliación se haga en el año 4, 3 o puede ser en el año 8, ya, depende de las características. Siempre y cuando que haya esa necesidad de que las demandas están aumentando para este proyecto, están aumentando. Seguramente ha tenido buena aceptación. Lo que inicialmente se programó, de repente no va a cubrir, el volumen producido no va a cubrir las demandas crecientes que tiene. Quitamos esto y vamos con la primera maquinaria. Y recuerden de ese maquinario, vamos a tener que utilizar desde el primer año, de hecho. ¿Cuánto cuesta la maquinaria? ¿Cuánto cuesta? $10,000. Y calculamos nuevamente utilizando esta fórmula y tomando en cuenta el valor de esta maquinaria y, ojo, el número de años de vida útil de las máquinas, en este caso ya no es 20, es 10, obtenemos la depreciación anual. Ojo, son valores de depreciación anual. Depreciación para el año 1, depreciación para el año 2, depreciación para el año 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Y es lo que tenemos acá. 10,000 sobre 10, como son cantidades que van a ser constantes porque es un método lineal, se van a calcular lo mismo para los siguientes periodos, al último. ¿Ya? Pero algo está pasando aquí. A ver, fíjense. ¿Qué ocurre? En realidad, depreciación del año 1, correcto. Depreciación del año 2, correcto. Está aquí. Depreciación en el año 3, 1,000. En el año 4, 1,000. En el año 5, 1,000. En el año 6, 1,000. En el año 7, 1,000. Y en el año 8, 1,000. Pero ¿qué pasa? Aquí se encuentra algún problema técnico. La maquinaria no responde. Problema técnico. Así que se toma la decisión, este es un ejercicio muy interesante, de reemplazar esa maquinaria. Por eso que aquí aparece, están viendo, ¿no? Estoy moviendo el cursor, ¿están viendo? Sí, profesor. Ya. Dice maquinaria 1 de reemplazo. Y cuando se reemplaza, ustedes también ya tienen que verlo. ¿Qué año se reemplaza? En el año 9. A partir del año 9 y 10. ¿Cierto? A partir del año 9 y 10. Pero veamos, a ver, cómo se calcula su depreciación aquí. Nuevamente, rastreamos. Claro, el valor de la maquinaria de reemplazo es de 10,000 sobre 10, que es el número de vida que va a tener esta máquina. Pero solamente aquí vamos a registrar depreciación de 2 años. Pero la máquina va a durar unos 10 años, ¿no? Quiere decir que aquí todavía hay valores de depreciación que más luego lo vamos a ver, ¿no? Hay valores de depreciación que todavía quedan. Pero nuestro límite es 10 años. El límite de los proyectos es de 10 años. Nuestros cálculos solamente hacemos hasta acá. Correcto. Y por eso que aquí encuentran ustedes la maquinaria 1 con un cálculo de depreciaciones hasta el 8, pero ¿qué pasa? Como se reemplaza al año siguiente, en el año 9, ahí entra en funcionamiento la maquinaria de reemplazo. Y por eso solamente hemos calculado la depreciación para esta maquinaria de reemplazo. Vamos con la siguiente. Maquinaria 2. Y aquí hay lógica, como les decía hace un rato, no solamente se van a requerir 2 maquinarias, 3, 4, 5, 6, no sé cuántas maquinarias. Pero en este caso vamos a suponer que se va a requerir una segunda maquinaria. Esa segunda maquinaria cuesta $38,000. Y yo tendré que calcular, miren, que esa maquinaria 2 va a empezar también desde el primer año. Va a empezar desde el primer año. Se requiere esta maquinaria. Y otras de repente, como la 3, ¿no? Miren, calculamos aquí nuevamente el valor de qué cosa? De la depreciación anual, pero de esta aquí, desde el primer año. 38,000 sobre 10, acuérdense que la vida útil de la maquinaria, su periodo de utilización es de 10 años. 38,000 sobre 10, 3,800. Aquí sí, todo hasta el último. Hasta el último. Hasta el último.
¿ya? Hasta el último. Y aquí sí coincide, jóvenes. Miren, la vida útil coincide. 1, 2, 3, hasta el periodo 10. Hasta aquí. Aquí coincide. Quiere decir que aquí se agota todo esto. Ya no hay otra depreciación que hay que prolongar, no, porque son 10 años. Y veamos con la siguiente. Dada la expansión de la demanda, tiene buena aceptación nuestro producto, se tiene programado adquirir una maquinaria 3 adicional. Una máquina 3 adicional. ¿Qué año? El año 6. El año 6. El año 6. Calculamos su correspondiente depreciación. El valor de la tercera máquina es de 8,000 y su vida útil es de 10. Dividimos 8,000 sobre 10, me lo tienen 800. Pero estamos haciendo una estimación para el año 6, para el año 6. Ahí, en este año se va a adicionar esta tercera máquina. Estamos estimando, estamos proyectando. Estamos dentro de un proyecto. Y manteniendo estas condiciones, 8,000 sobre 10, calculamos las depreciaciones, ojo, hasta este año. Pero todavía falta incorporar depreciaciones para los siguientes periodos. Pero nuestro cálculo que nos interesa solamente hasta el año 10, no obstante que la depreciación va a continuar en el caso de la tercera máquina. ¿Ya? Correcto, va a continuar. Bueno, una vez que hemos visto todos estos cálculos son iniciales, vamos a ver cuáles son los resultados. Primera cuestión, como he demarcado con esta línea negra, ¿no?, nuestro periodo de planeamiento del proyecto, no digo del equipo, sino del proyecto, es de 10 años, ¿no? Y hemos hecho las depreciaciones solamente en este tramo que estoy remarcando con el cursor. Vamos a calcular la depreciación acumulada. Sencillo, aquí dice depreciación acumulada de todas las depreciaciones anuales desde el año 1 hasta el año 10. Una suma. Y podemos, por ejemplo, para la obra física inicial, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000. Sumas la depreciación acumulada hasta aquí, 30,000. ¿Correcto? 30,000. De igual manera, para la siguiente, hace la suma. Como aquí no va a afectar los valores 0, yo he sumado desde aquí, ¿no? Porque el 0 no le va a afectar, ¿no? Sumar todas estas depreciaciones. 600, 600, 600, 3,000. Y fíjense que aquí en el Excel estoy utilizando la fórmula de suma. Basta con hacer el cálculo aquí y después arrastrar y automáticamente sale. Si no, con fines de explicación estoy detallando por filas, por filas. Y miren, para el siguiente, maquinaria 1, para el siguiente, maquinaria 1, ¿qué ha pasado con la maquinaria 1? Ha sido reemplazada por la maquinaria 2. Miren, la maquinaria 1 ha sido reemplazada por otra maquinaria 1, perdón, no es la 2, por una maquinaria 1. Pero esta empieza a arrancar a funcionar desde el año 9. Por tanto, solo sumo estas dos depreciaciones. La depreciación acumulada es 2,000. Para el siguiente, sumamos las depreciaciones anuales, pero de la maquinaria 2, toda la vida. 38,000. Quitamos las flechas. Siguiente cálculo. Depreciación, suma de depreciaciones anuales de la maquinaria 3, es una adicional, ¿no es cierto? 800 más 800 más 800 más 800, 4,000. Todas estas cifras corresponden a la depreciación acumulada. Hemos hecho un cálculo en esta columna de sumar simplemente todas las depreciaciones anuales en un solo valor. Bueno, ahora calculemos el valor
en libro se llama, ¿no? Valor en libro. Lo completan ustedes, valor en libro. Es el término que se utiliza en la aplicación del método contable. Valor en libro. Valor en libro es algo así. ¿Qué hacemos? Primera cuestión. El terreno cuesta ¿cuánto? 12.000. No hemos depreciado. Fíjense, aquí no hemos depreciado para nada. ¿Qué les dije? Por el contrario, el terreno de repente puede revaluarse, puede aumentar de valor. Puede ser una posibilidad. Pero para efectos de este cálculo, vamos a suponer que al término de los 10 años de operación, en término más razonable, en término más equilibrado, el valor en libro va a ser igual. ¿Ya? No obstante que van a pasar 10 años. El valor del terreno, en forma conservadora, se va a mantener su valor en 12.000. En algunos textos, ¿qué hacen con el terreno? Por el contrario, se revaloriza. De repente el valor del terreno fuera 12.000, haciendo una actualización de los precios, de repente al término de 10 años, ese terreno va a costar $18.000. Pero para nuestro caso vamos a mantener como un valor conservador su mismo valor que fue al año cero. Acuérdense que son valores al año cero. Aquí está al año cero, al año cero. Todo esto al año cero. ¿Ya? ¿Está claro? Y ponemos aquí en esta celda de valor libro el mismo monto. Como pueden ver, hemos copiado simplemente. Hemos copiado. Pero vamos con el siguiente. ¿Qué pasa con la obra física inicial? La inversión inicial de la obra física es de $60.000. Pero la suma de las depreciaciones alcanza a 30.000. 30.000, ¿qué significa? Que esta obra física se ha desgastado, se ha depreciado en 30.000. Por tanto, para calcular el valor en libro, simplemente resto o hago la diferencia de su valor inicial de la obra civil, 60.000, menos su correspondiente depreciación, menos 30.000. Resultado, 30.000. ¿No? Así de simple. Valor inicial menos la suma de los valores depreciados, ese es el valor real, es el valor que queda. Es el valor que queda. De aquí 10 años, ojo, de aquí 10 años. Quitamos, veamos la siguiente. La siguiente. Obra física adicional. Fíjense que la obra física adicional empieza desde el año 6 ¿sí? Hasta el 10. Y su depreciación solo en este tramo es de 3.000. ¿No? Solo en este tramo es de 3.000. Y les decía hace un rato, espérense que más luego vamos a hablar qué pasa con las otras depreciaciones. Y esto es lo que está acá. ¿Cómo se obtiene el valor en libro de la mano de obra física adicional? Simplemente estamos restando 12.000, que es su costo de la obra física adicional, menos 3.000, que son sus depreciaciones. Y queda pendiente un valor por recuperar, de 9.000. De 9.000. Un valor por recuperar de 9.000. 12.000 menos 3.000. El siguiente, máquina 1 de reemplazo. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Aquí. ¿Por qué 0? Luego os dirijo la flechita. Ahí está. Su valor de la inversión de la maquinaria 2 fue de 38.000. Y cuando hemos hecho sus depreciaciones anuales, la sumatoria es 38.000. Y siguiendo la misma lógica, resto, ¿no? 38.000, que era su valor inicial de esta inversión de la maquinaria 2, menos su sumatoria de sus depreciaciones, 38.000. Por tanto, aquí no tenemos ningún valor en libro. Es 0. Es 0. Es 0. El siguiente, que también está fácil de calcular. Máquina 3.
su inversión o costo inicial es de 8.000. Pero cuando hemos hecho aquí sus correspondientes depreciaciones, alcanza a 4.000. Por tanto, hay un valor pendiente. 8.000 menos 4.000, hay un valor por recuperar o en valor en el libro que, ¿por qué está en el libro? Contablemente se va a registrar un libro, ¿no? 4.000. Ya, 4. Ahora, ¿qué hacemos para calcular el valor de desecho? Voy a remarcarlo de un color que distinga, ¿no? ¿No? Suma usted cada uno de los valores de la columna valor en libro. Valor en libro. Para el terreno, 12.000. Para obra física inicial, 30.000. Para obra física adicional, 9.000. Maquinario no, porque ha sido reemplazada. Maquinario 1 de reemplazo, 8.000. Maquinario 2, no hay nada que recuperar, 0. Pero sí hay que recuperar en la maquinaria 3, que 4.000. Hacen la suma de estos valores y obtienen lo que queríamos obtener, lo que queríamos alcanzar o estimar, el valor de desecho o valor residual. ¿Qué significa estos valores? Que al término del 10º año, si la empresa ve por liquidar el negocio, si la empresa decide liquidar el negocio, ¿no?, podría recuperar $60.000 de estos activos que ya estarán en esos años obsoletos. Por eso el nombre, valor de recuperación, también llaman valor de recuperación, ¿ya? Otro nombre, valor de recuperación o valor residual. Quiere decir que la empresa al término del año 10 podría recuperar todavía si lo vende como chatarra, porque ya está en chatarra, ¿no? Ya casi desgastado esta máquina, podría recuperar $63.000, ¿no? $63.000. Y este monto podría ser considerado como valor residual. ¿Sería entrada o salida para la empresa? Dígame. ¿Sería entrada o salida de estos $12.000? Contesten, pues, contesten. Contesten, pues, señores, contesten. Contesten. Ya. Sería ¿Cómo? entrada. Entrada, pues. Si estamos haciendo, la empresa podría venderlo como chatarra, recibir $63.000 no es una salida, pues una entrada, pues, porque hace una entrada, pero en el último año, en el año 10, una entrada, ¿no? Después de haber depreciado todos los activos tangibles que nos están considerando. Aquí tienen que practicar bastante esta parte. Y cuando veamos ya un estudio económico financiero más completo, seguramente esto va a ser simplemente un cálculo, un añadido, ¿no? ¿Ya? Por eso que estamos refrescando esta parte. A ver, voy a hacer esta parte para mostrarles algunos aspectos que también ustedes tienen que revisar, los cuales hemos quedado en la copia, hemos considerado en la copia. Voy a cerrar esta presentación. Ya han anotado todo esto, ¿no es cierto? Tienen que resolverlo ustedes, ¿no? Se está dando paso a paso, ustedes tienen que replicar, ¿no? Replicar. Voy a desactivar esto y recuperar el material que se les ha enviado. Nos queda 3 minutitos. Ya. En un momento yo había anunciado
en la clase de día lunes enviarles el material 4A. Sin embargo, he revisado mis apuntes, ya tienen ustedes el material 4A, 4B. ¿Me confirma, Xiomara? Sí, profesor, así Ya, es. ya lo tienen, ¿no? Yo, en la noche, cuando quería enviarles, dije, y entré al aula virtual, ya había enviado el material, ¿no? Ya había enviado el material. Ya. Esta es toda la teoría que tienen, que hay que revisarlo. Aquí hay formatos, ¿no? Pero ahora hemos tratado de poner numeritos. Y aquí está el listado de diferentes ítems. Por ejemplo, información fija, tangible. Aquí están los diferentes ítems. Lo que les decía, puntos suspensivos, hay varias cuentas ahí, cada uno con sus colores. De igual manera, los ítems o conceptos de intangibles están acá. Más los apuntes que han tomado en cuenta, sí. Capital del trabajo, también hay varios métodos. En la siguiente clase vamos a aplicar uno de ellos. No sé si es este o este, porque también hay el método contable. Esto es para capital de trabajo, no para valor de desecho, que es otro. Y aquí está el cronograma de inversiones que tienen que revisarlo. Y esto es lo que hemos hecho ahora. Miren, valor de desecho, valor contable. Lo que hemos hecho en esta clase. Ese es. Hay otro que se llama método comercial. Se utiliza el método económico, es otro método. Si nos alcanza tiempo, si tenemos algunas horas adicionales, podemos hacer un método más. Pero que conste, jóvenes, estas técnicas de depreciación, de capital de trabajo, se trabaja en otra asignatura, sino que yo estoy haciendo un repaso nada más para que todos estén ya preparados para los siguientes estados financieros, con esa finalidad. ¿Ya? ¿Correcto? Y este es el método contable según Sapag-Sein, pero además de los cálculos que hemos visto, Sapag-Sein llega a estimar incluso los flujos de caja. Y en los flujos de caja, ¿se acuerdan, jóvenes? Algunos de ustedes me decían, la clase anterior, en el flujo de caja sí va el dato de valor de recuperación, valor de desecho. Nuevamente, en el flujo de caja tiene que ir ese valor de desecho o valor de recuperación que hemos visto. Allí tiene que ir, ¿ya? En el flujo de caja. Como entrada, como entrada. ¿Ya? Y aquí está toda la teoría correspondiente, ¿no? Estos son flujos de caja que corresponden a Sapag-Sein. Y aquí está lo que hace un rato dije, que se hace con los activos intangibles. ¿Qué se hace con los activos intangibles? Se calcula las amortizaciones de cargos o cargas diferidas. En el gráfico que he presentado hace un momento en Excel. Esto se calcula en base a qué? En base al valor de los activos tangibles. Los activos tangibles tienen varias cuentas, ¿no? Varias cuentas. Y con estos datos, considerando un periodo, años, obtiene usted los activos de cargas diferidas, o llamados simplemente amortización. Pero que hay que tener mucho cuidado. Este término de amortización corresponde a las cargas diferidas. ¿Por qué? Cuando hemos visto financiamiento también se habla de amortización, pero se habla de amortización de la deuda cuando hablamos de financiamiento, que es muy diferente, para que no confunda. Para que no confunda. Aquí simplemente amortización o amortizaciones de cargas diferidas. Cuando hablamos financiamiento a amortizaciones de la deuda, que es otro concepto, diferente a este. Diferente. Bueno, estoy simplemente rematando todo lo que hemos hecho. Ya, el estudio de financiamiento, ya esto lo hemos visto, ustedes debían aplicar esta fórmula en Excel, reemplazarlo, calcular, y aquí están las 6 fórmulas que nos van a acompañar hasta el último día de clases. Hay que dominar perfectamente esto. Hay que dominar perfectamente. Y en la última parte, sí, están algunas equivalencias de las fórmulas. No sé con cuáles fórmulas está trabajando usted, con qué texto de ingeniería económica, etc. Bueno, jóvenes, creo que nos demoramos 2 minutos. No se olviden de la tarea. Buenas tardes o buenos días todavía. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días.